a todas y todos. En el marco de la iniciativa Ante la Pandemia, lanzada por el Colegio de México, junto con Juan Olmeda queremos compartirles unas reflexiones que estamos desarrollando a propósito de lo que refleja la crisis sanitaria del COVID-19 sobre la inserción de América Latina y el Caribe en el mundo. Así que sus reacciones y comentarios van a ser bienvenidos. Primero, hay que señalar que el COVID-19 es un problema global. Esto significa que cada uno de nosotras y nosotros podemos estar afectados por él, pero ninguno de nosotras y nosotros aislados podemos solucionarlo. De hecho, vimos cómo llegó el virus a América Latina y el Caribe y a México, que fue por importación, principalmente mediante viajeros y personas que trabajan en los sectores comerciales y financieros. Y también observamos cómo las respuestas a la crisis se vinculan con el exterior. Por ejemplo, los países de la región, como México, buscan apoyo para obtener material médico. También siguen de cerca las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, cuya función principal es dar orientaciones sobre lo que debemos hacer en caso de pandemia como la que estamos viviendo. Por último, nuestra situación depende de cómo actúan los gobiernos de otros países. Por eso, la aparición del virus en China, luego su llegada a Europa y su reciente expansión rápida en Estados Unidos representan también un factor de preocupación para nosotras y nosotros. En todos estos sentidos, América Latina y el Caribe forman parte de una comunidad internacional. Pensar que se puede resolver el virus de manera nacional o a partir de nuestro entorno inmediato sería un error. Sin embargo, la región se vincula con el mundo a partir de ciertas particularidades que no hay que olvidar a la hora de pensar en la gestión de esta crisis. ¿Verdad, Juan? Sí, claramente, Elodie. Y a mí me gustaría destacar tres desafíos que yo creo que enfrenta América Latina y el Caribe frente a esta situación del virus. El primero tiene que ver con el estatus de los sistemas de salud. Como sabemos, cuando analizamos la inversión que los países latinoamericanos realizan en salud, esta es muy baja si la comparamos con, con los casos de Europa o inclusive Estados Unidos. Y esto en concreto se traduce en que los hospitales tienen menos camas, hay menos hospitales, menos respiradores, etc. Entonces, si bien el hecho de que los primeros focos de la pandemia estuviesen en otras regiones le permitió a los países latinoamericanos prepararse y ganar cierto tiempo para poder hacer frente mejor a una expansión del virus en sus territorios, obviamente esta situación de los sistemas de salud puede mostrar un punto débil si es que los contagios crecen muy rápidamente. La segunda cuestión tiene que ver con la economía, y esto tanto en lo que refiere al periodo en el cual el virus esté presente como en lo que sigue, ¿no? En relación al primer punto, una cuestión relevante es que los países latinoamericanos en general tienen una parte muy importante de su economía en el sector informal. ¿Y esto por qué es relevante? Bueno, porque como sabemos, las medidas que se han aplicado de distanciamiento social, de permanecer en las casas, obviamente tienen efectos muy negativos para quienes se desempeñan en la economía informal, que no tienen, digamos, salarios asegurados y que por lo tanto deben igualmente salir a buscar, digamos, ganar su ingreso, porque lo que obtienen en el día a día, en la actividad del día a día, es lo que les permite vivir. Y pensando en el futuro, en el plano económico, bueno, está claro que la economía de los países de América Latina va a sufrir una caída importante. Ya digamos, previamente al virus, la economía de la región estaba creciendo de manera lenta y esto va a empeorar en el futuro, probablemente en los próximos años. Entonces los gobiernos van a tener que hacer una tarea importante para dar cuenta de esta situación. El último desafío que me gustaría mencionar tiene que ver con la debilidad de las instituciones latinoamericanas. Y esto creo que es importante porque, como hemos visto en muchos países, las medidas que han tomado los gobiernos de distanciamiento social, de cuarentena obligatoria,
han implicado inevitablemente la suspensión de ciertos derechos individuales que claramente los ciudadanos estamos dispuestos a ceder en determinados momentos, en determinadas coyunturas, porque creemos que eso va a ayudar a salvar la situación. Pero si pensamos a futuro, va a ser importante ver cómo luego de que la situación se normalice, estos derechos se vuelven a garantizar y no quedan, digamos, como resabios autoritarios o los gobiernos se quedan con ciertos poderes más allá de los que anteriormente tenían. No sé qué agregarías a esto que estoy planteando. Sí, yo quisiera tal vez añadir para concluir que no hay que olvidar que la política sigue su curso a nivel internacional y también vemos como algunos gobiernos buscan aprovechar el COVID-19 para defender sus intereses, como por ejemplo las tensiones entre Estados Unidos y China o el aumento de las presiones, en particular desde la administración de Donald Trump sobre Venezuela para acelerar la transición política en ese país. Perdón. Por lo tanto, es muy importante analizar el COVID-19 en su dimensión global e internacional para entender cómo nos puede afectar en la región y en México más allá de los desafíos sanitarios. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias.